Video número 3 del capítulo 8. Bueno, yo les estaba explicando esta cuestión de cómo se va a instrumentar una política de lucha contra la inflación y cómo las autoridades a propósito y los sectores más importantes, inclusive los representantes de los sindicatos conocen todo esto, qué es lo que se está gestando, apelan a esta estrategia de antes y después. Es decir, bueno, antes tenemos, suben las tarifas de los servicios públicos, sube el dólar, sube el combustible, suben los precios, ¿sí? Y eso genera una situación de tensión y de zozobra que predispone a la ejecución de este pacto social por el cual se promete congelamiento de precios y por el cual tanto las empresas como el Estado están en una buena posición como para sostenerlo en el tiempo. Para los trabajadores, aparte del aumento inicial que yo les había contado y que luego, digamos, no se repite, lo que implica la posibilidad de que se vaya recuperando el salario real, porque la promesa es que los precios no van a subir y al frenar la inflación esto produce un efecto riqueza sobre los salarios reales. Entonces, se hace el pacto social, se hace el congelamiento, se fijan precios máximos, ¿sí? Precios máximos que, como había sucedido en el plan de estabilización del año 52, van a ser supervisados por inspectores de la Secretaría de Comercio, que tiene amplias facultades para clausurar y para controlar. Los primeros meses funciona bien. ¿Por qué funciona bien esto? En primer lugar, como yo le dije, porque hay un colchón. Y por otro lado, por las expectativas. Cuando yo les estuve contando esto, quizás no percibieron lo torpe que tiene toda la maniobra, si ustedes quieren, lo ingenua que es, si ustedes quieren también lo poco ligada a la ciencia económica que se practica en otras partes del mundo, pero el efecto funcionaba. Y para esto yo les voy a contar un pequeño relato que tiene que ver con un perro que yo tuve. Yo tuve un perro que nació el 1 de julio del año 1974, que es el día en que murió Perón. Murió Perón y nació este perro. Algo de la sabiduría de Perón debe haber sido transmitida por fuerzas mágicas al perro. Se llamaba Pinino. Y la verdad que Pinino no era un perro muy inteligente. No era de esos perros que ustedes dicen, uy, pero mira, es guardián, cuida, se da cuenta cuando pasa algo, le ladra a los ladrones. No, en general acompañaba a los ladrones, saltaba como un bobo. O sea, no era un perro muy inteligente. Yo lo quería mucho, pero tenía algo que con el tiempo yo me di cuenta que era lo que inspiraba las políticas económicas argentinas en muchas ocasiones. Cuando venía el verano, Pinino, que era peludo, se ponía al sol mucho tiempo, se ponía al sol y sudaba, sacaba la lengua, la pasaba muy mal Pinino, muy mal. Se quedaba ahí 2 o 3 horas al sol y después iba a la sombra. Cuando iba a la sombra sentí un placer, una alegría tenía el animal, ¿sí? Tomaba agua, se ponía a la sombra y era el perro más feliz del mundo. Cuando yo les digo esto, ustedes se ríen, me dicen qué idiotez, qué pavada está diciendo, pero en realidad lo que hacía el perro Pinino era más o menos lo que interpretaba y lo que sentía la sociedad argentina. ¿Por qué? Acumulaba las tensiones, se sentía mal, incertidumbre, falta de capacidad de compra y todo lo demás, y después congelamiento. Funcionaba mágicamente. Y esa es la base del plan que se hace en el año 73, que tiene como piedra fundamental el pacto social. Entonces, congelamiento de precios, como yo les dije, control por parte de la Secretaría de Comercio de los precios máximos. ¿Y qué se va a hacer, por ejemplo, con el déficit fiscal? ¿Se va a controlar el déficit fiscal? Bueno, se había hecho algo con lo anterior, con subir las tarifas, con
subir los combustibles. Se había arreglado más o menos el tema del dólar, pero luego no se va a contener, por ejemplo, la emisión monetaria. Y en esto va a pasar lo mismo que sucedió en el año 67 con el Plan Krieger. Va a haber una emisión monetaria muy elevada, más elevada que la del Plan Krieger, estamos hablando del 60-70% anual de incremento en la base monetaria, y sin embargo de inmediato no se va a precios, y esto tiene que ver con la explicación de que al haber un congelamiento de precios cambian las expectativas de la población y termina esa compulsión por ir a comprar bienes, porque se supone al principio correctamente y después incorrectamente que los precios no van a subir. Por ese motivo, al principio, esta estrategia de congelamiento, de shock, de cambio de expectativa, de decirle a la ciudadanía que nunca más van a subir los precios y que no se va a tocar el tipo de cambio, resulta exitosa. Entonces, va a continuar en la emisión monetaria, va a aumentar el déficit fiscal porque se van a contratar muchos más empleados públicos y se va a aplicar un programa muy ambicioso de construcción de viviendas y de toda la política social que es característica del peronismo. En el largo plazo esto sabemos que es insostenible porque todavía no se ha descubierto que los peces se multipliquen. Quizás ahora estamos inventando un país que no produce y que emite billetes y que hace que toda la población viva sin trabajar. Bueno, esto es una fantasía extrema, pero pensemos que en esa época, sin ser tan extremo, decir, bueno, no importa, el déficit no importa, porque esto lo que hace es aumentar la producción, y también los bancos oficiales que dan préstamos a tasa subsidiada, y todo lo que nosotros vimos en el primer peronismo. Pero al principio no se da por dos factores. En primer lugar, esto tiene que ver con lo que yo dije, el cambio de las expectativas. Y en segundo lugar, porque el peronismo tiene unas circunstancias externas muy, pero muy favorables. No son las del año 46, pero son la segunda mejor del siglo XX. ¿Sí? Y entonces, en esta circunstancia tan favorable, las exportaciones crecen y crecen muchísimo, con lo cual el abastecimiento de dólares es suficiente y de ese punto de vista el sector externo está tranquilo, y por el momento no vamos a tener el problema de las importaciones, ¿sí? Porque al empezar el año 73 justamente los precios externos son precios que se encontraban en un nivel muy bueno, ¿sí? Y de ese plus, de ese precio externo elevado, el Estado cobra retenciones en este caso, y esas retenciones permiten financiar parte del gasto. Entonces tenemos una coyuntura externa excelente, que no depende de nada que hayan hecho las actividades, las autoridades económicas argentinas. Y por otro lado, tenemos este cambio en las expectativas que favorece a que la población retenga parte del dinero y la emisión monetaria no se transforme inmediatamente en inflación. Pero podríamos plantear que en el largo plazo hay una falla estructural y una inconsistencia, y que no se puede seguir creando dinero en la proporción que lo venía creando ese gobierno sin que se vaya a precios. Yo no quiero parecer como monetarista ni liberal, tampoco tendría ningún problema, de hecho me llaman de todas maneras, normalmente me adjudican el rol contrario a la posición ideológica que cada uno sostiene, pero de todas maneras en todo el mundo se hacen cuentas, ¿sí? Y los panes no se multiplican. Un poquito se puede multiplicar, pero ya cuando estamos hablando de que el circulante crece el 70%, de ahí a la fantasía de que los precios sigan estando en el mismo nivel, me parece que hay un trecho importante. Entonces,
Esto en el largo plazo es endeble, pero en el corto plazo le estalla. Y le estalla por cuestiones externas que no tienen nada que ver con el gobierno y que justamente se vincula con el sector externo, ¿sí? La crisis petrolera internacional, ustedes saben que va a impactar, por un lado, en la suba del combustible, que se va a cuadruplicar el precio del petróleo, y esto impacta mínimamente en la Argentina. ¿Por qué? Porque de todo el combustible el 90% se lo extraía acá y solamente el 10% se importaba. Entonces no era tan significativo. Pero lo que sí es cierto es que el otro impacto que tiene la crisis petrolera es que suben los precios de los productos que Argentina importaba desde Europa y desde Estados Unidos, que eran los insumos que necesitaba la industria para funcionar. Y cuando se produce esa suba, porque en realidad hay una suba de costos en los países europeos que va a provocar que suban sus precios, cuando suben esos precios, lo que va a pasar es que los industriales van a reclamar porque van a pedir aumentar sus precios porque tienen un aumento de los costos. Eso es evidente, hay un aumento de los costos, por lo tanto quieren subir los precios para no haber afectado su rentabilidad, y al mismo tiempo los sindicatos nucleados en la CGT piden revisar las cuentas de las empresas para que justifiquen por qué quieren subir los precios. Esto ya pasó por diciembre del año 73, el pacto arrancó en junio, así que estamos hablando de 6 meses. A los 6 meses, y ahí el gobierno lo que hace es lauda, arbitra entre los sectores y da un precio para la importación de estos insumos, le otorga un dólar preferencial mucho más barato, subsidiado, para que no tengan que encarecer justamente sus precios. Como ustedes ven, es una manta corta, porque este dólar barato, ¿sí?, en un esquema de control de cambio, significa una merma en los ingresos del Estado. El Estado gana menos, ¿sí?, porque va a cobrarle a los importadores un precio inferior por el dólar que les vende. Desde ese punto de vista, lo que hace es aumentar el déficit, pero por el momento sigue así. Sin embargo, la situación se agrava, los precios internacionales suben aún más, y ahí en marzo se hace un descongelamiento parcial y un nuevo congelamiento, y se reajustan los salarios, los precios y las tarifas de las empresas de servicios públicos, las tres, ¿sí? Entonces es un descongelamiento menor, está en el 8, el 10% según el sector, sutil, pero ya se pierde esa magia y esa fantasía del congelamiento. El congelamiento era para toda la vida, nos habían jurado que los precios no iban a subir más, y sin embargo esto tiene que suceder. Ahora, ¿por qué el Estado se ve obligado a que suban los precios de las empresas oficialmente, y por qué no intenta mantener y exigirle a los empresarios que ganen menos dinero? Por ejemplo, controlando y poniendo los precios máximos. Porque llegado a un punto, lo que se produce es el desabastecimiento. Ningún empresario vende si no tiene rentabilidad. Si no tiene la rentabilidad que al empresario le parece lógica o aceptable. Quizás a alguno le parece, bueno, pero un empresario no debería ganar más de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, digo, en valores actuales. Pero eso es una cuestión absolutamente irracional dentro de lo que es el sistema capitalista. Dentro de otro sistema ya lo hablamos, pero dentro de lo que es el sistema capitalista, el empresario quiere ganar lo que quiere ganar, y va a producir en la medida en que obtenga la rentabilidad que a él le satisface. El Estado puede intervenir, pero si llega un momento en el cual la actividad no es rentable, el producto no se fabrica. Entonces, ¿qué aparece? Desabastecimiento y mercado negro. Para evitar eso, en marzo del año 74 se hacen estos reajustes y aparecen justamente una nueva configuración de precios y salarios, ¿sí? Pero esto implica el fin del pacto social como tal y el comienzo de la debacle.